Muy bien, alumnos de Colegio Santísimo Sacramento, tercero B, vamos a compartir con ustedes la semana 35. Ahí estamos, la semana 35. Ya estamos llegando a su fin, ya, de alguna manera, este año escolar. La semana 35 nos dice gestionamos nuestra cuenca, ¿de acuerdo? Generamos nuestra cuenca. Muy bien, entonces vamos a revisar qué nos trae Aprendo en Casa para esta semana, semana 35. Miren, y aquí hay que revisar un poco bastante la teoría, chicos. Yo les pido de que muy aparte de los ejercicios o esto que se plantea, hay que revisar. Miren, nos dice cómo calcular cuánto mide una superficie de una cuenca de río. Más adelante vamos a ver algunos gráficos. Entonces nos dice, por ejemplo, si quisiéramos calcular una superficie, lo hacemos a partir de un mapa de la cuenca. Primero debemos de tener la cuenca a qué escala del mapa se encuentra. Los mapas utilizan siempre una escala de reducción y puedes encontrar representaciones de forma gráfica o numérica. Imagínense que yo quiero un mapa del Perú. Este mapa del Perú, ¿de acuerdo? No es el tamaño del Perú, ¿cierto? Sino este mapa está hecho a escala. Por ejemplo, una escala numérica nos dicen. Aquí ve, esta es una escala de 1 en 8 millones, ¿cierto? 8 millones, unos 8 millones. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que un centímetro de repente, un centímetro en nuestro papel, en nuestro dibujo, equivale a esta cantidad en la realidad. Pero no es la única tipo de escala, también tenemos nuestra escala gráfica. Aquí miren, ve. Aquí tenemos esta escala. La escala gráfica nos va a indicar, por ejemplo, acá esto es 80 kilómetros. Por ejemplo, lo que mide, por ejemplo, vamos a medir de aquí hasta acá. Imaginémonos que mide 8 centímetros. Entonces, si mide 8 centímetros, quiere decir que 8 centímetros equivalen a 80 kilómetros. También lo vamos a ver con ejemplo, esta parte, pero vamos a entrar a esta parte de escalas, ¿de acuerdo? Escala numérica, escala gráfica, yo les dejo la información, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan revisar. Veamos algunos ejemplos, nos hablan algunos ejemplos de escala. La escala que es igual a la longitud del dibujo sobre la longitud real. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos resueltos que pueden revisar, chicos, ahí. Nos dicen método de franjas o de bandas para medir superficies irregulares. Imagínense si yo quisiera calcular el área de un cuadrado. No utilizo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Base lado por lado, ¿cierto? Y si tengo de un triángulo, base por altura. Perdón, y si tengo un rectángulo, base por altura. Y si tengo sucesivamente de distintas figuras, tengo su fórmula. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo figuras irregulares? Es decir, que no tienen forma geométrica. Entonces, ¿qué fórmula tengo que hacer? No hay fórmula para eso, ¿cierto? Entonces yo tengo que adecuar una. Entonces, uno es el método de franjas. Por ejemplo, este método de franjas, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Nos dice en trazar rectángulos. Vamos a hacer rectángulos. Es que yo sí puedo calcular el área de un rectángulo. Miren, por ejemplo, acá tenemos un área. Este es un área irregular. ¿Por qué es un área irregular, profesor? Porque no se asemeja a ninguna figura geométrica regular, por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo. Entonces es irregular. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular esta área? La de franjas nos dice que yo voy a comenzar a hacer rectángulos. Miren ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Todos los rectángulos posibles, miren, ¿ven? Profesor, pero este de acá se salió. Sí, es que yo voy a tratar de aproximarme. Yo, estas áreas irregulares, no voy a poder calcular un valor exacto, sino un valor próximo. ¿Por qué no exacto? Porque no hay una fórmula para ese tipo de figura. Entonces ahí se han hecho rectángulos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego se calcula el área de cada rectángulo para en este caso llegar al área total. Ahí está. Entonces, esa es una forma, la de franjas, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el método de cuadrículas. Es decir, en lugar de hacer rectángulos, comienzo a hacer cuadritos. Cuadritos, miren, ve. ¿Se dan cuenta? Cuadritos. Y una vez que hago cuadritos, ahí está, ya está en cuadrícula.
comienzo a contar. ¿Qué cuadritos voy a contar? Este sí, estos de hecho que sí, ¿no? Estos sí, porque todos estos cuadritos sí. Pero miren, este cuadrito lo cuento, profesor, porque está a la mitad nada más. Sí, pero ya lo contamos. Este también lo cuento. Este, ¿por qué no lo cuenta? Ah, porque como ya por acá ya contamos a esta parte de más, entonces a este ya no lo cuento. A este tampoco. ¿Por qué? Porque acá hemos contado esta parte de más. ¿Me entienden? Algunos se cuentan, algunos no se cuentan, los del borde. ¿De acuerdo? La idea es tratar de aproximarme lo máximo que pueda. Una vez que he hecho eso, ahí los numero los cuadritos. Después que he hecho esto, voy a calcular el área de uno de los cuadritos y luego multiplicaré, ¿no? Y voy a encontrar también el área total. Bueno, a ustedes les han pedido, como ya están dos ejemplos ahí, les han pedido de que, considerando el mapa de la cuenca del río de Piura, ¿de acuerdo? Estima el área y explica cuál de estos dos métodos te permite acerca más de la medida real de la superficie. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dejan, miren, está de ahí. Y aparte, el día 4 nos dan un tanque, un reservorio superficial, nos dan un tanque elevado y nos piden calcular sobre un tipo de superficie, la cantidad, otro tipo de tanque. Entonces miren todo lo que viene para tercero, es algo bastante relacionado como a la ingeniería, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, ya vimos que el día de hoy hay bastante trabajo, entonces iniciemos con el día 3 de tercero. Vamos a ver. Muy bien, entonces nos concentramos. ¿Ah? Conocemos la superficie de la cuenca del río Piura, semana 35. Muy bien, ahí está. Nos dice, miren, nos dice que ese son acerca las cuencas, ¿de acuerdo? El área y explica cuál de los dos métodos estudiados te permiten acercarte más a la realidad. Bueno, yo voy a desarrollar el de los cuadrados. Yo les recomiendo el de los cuadrados, es el más exacto, ¿de acuerdo? Me dicen la cuenca del río Piura. A ver, ¿cuál es la cuenca del río Piura? Este es el mapa de Piura, ¿de acuerdo? La cuenca del río Piura está acá, miren, en vez de este color, güey. Esta es la cuenca del río Piura. Ahí está. ¿Ve? Esta superficie, yo quiero el área de esta superficie, miren, ve. Ahí está. Entonces sigamos. Primer paso, he hecho una cuadrícula, he hecho una cuadrícula. Ahora, pero esta cuadrícula, ¿de acuerdo? Que se ha hecho, ahí está, ¿ve? Esta cuadrícula que se ha hecho, he tenido que yo medir, en este caso con regla, que todos los cuadraditos en primer lugar tengan la misma, ¿cierto? La misma medida. Ahora, yo no me voy a concentrar en todo Piura, sino solamente en esta área, miren, de este color, un color verde, ¿ya? Ahí está, vamos a ver. Muy bien, pero hay algo que yo tengo que tener en cuenta. Miren acá, ve, chicos, ¿ven? ¿Lo ven? Esta parte es la escala gráfica. Entonces yo le estoy sacando aquí la escala gráfica. Mira, quiero saber a cuánto equivale esta escala. Entonces, miren, los 80 kilómetros equivalen a 9, por acá lo ven la regla, miren que está superpuesta. Entonces es un poquito de 9,2, 9,3, ¿ya? Y también lo que tengo que ver es cuánto mide cada cuadradito. En este caso, miren, si se dan cuenta, 22, 20, 18, 16, 14. Cada cuadradito mide 2 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Primero, medir su escala. ¿De acuerdo? Y luego también medir cada cuadradito, tienen que ver de cuánto lo van a hacer, de 1 centímetro, de 2 centímetros. Yo lo hice de 2 centímetros. Muy bien. Entonces vamos a encontrar la razón. ¿Y cómo vamos a encontrar la razón? La medida real sobre la medida del mapa. Vamos a ver con la medida real. La medida real es acá, miren chicos, estoy acá, ve, con la escala estoy por si acaso, ¿ah? 80, ¿80 qué? 80 kilómetros. La medida en el mapa, 9,3, 9,3. Entonces, la razón es 8,6, 8,6. Esa sería la razón. Ahora, ¿qué hago con la razón, profesor? Ya hicimos la razón, ya tengo la razón. Perfecto, muy bien. Ahora sí, acuérdate tu lado. ¿Cuánto mide tu lado? Tu lado mide 2 centímetros. Entonces vas a multiplicar 2 centímetros
por la razón, por 8,6, te va a dar que tu lado en la realidad, porque estos dos eran en el plano, en la realidad va a ser de 17,2 kilómetros, ¿de acuerdo? Quiere decir que estos 2 centímetros en tu mapa, en la realidad, eso va a ser de 17,2 kilómetros. Entonces yo quiero calcular el área del cuadrado, pero no el área del cuadrado acá, pues no, sino el área del cuadrado en la realidad. Cada cuadradito, ¿cuánto vale? Perfecto. Área del cuadrado, lado al cuadrado. 17,2 al cuadrado. Eso me daría 295,84 kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Ya tengo el área de cada cuadrado, el área de cada cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es, como es, yo me voy a concentrar, voy a contar cuántos cuadrados tengo. Profesor, ¿y esto lo cuento o no lo cuento? Yo te recomendaría que los que tienen más verde los cuentes. Los que tienen poquito, no lo cuentes. Si no vas a tener un área que va a ser mucho de lo real. Por ejemplo, para avanzar, yo he contado esto. De repente ustedes pueden contar otros, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, yo he contado esos. Miren, le he contado a este, a este, a este. Este no le he contado, este no le he contado, ¿de acuerdo? Esto no he contado, esto no he contado, no he contado. Porque acá le falta. Si se dan cuenta, este viene para acá, lo completa. Entonces, por ahí. Muy bien. Ahora sí, vamos a la cantidad. Ahí está, limitado. Entonces, esta va a ser mi área. Se aproxima al área real, ¿de acuerdo? Se aproxima, no es la misma, claro que no, pero sí se aproxima. Entonces, ¿cuánto? Y si yo quiero el área total, ¿cómo lo encuentro? El área total lo voy a encontrar 37 cuadraditos, que he contado yo, multiplicado por el área de uno de los cuadros, la área real, que eso ya lo vimos hace un momento, luego pueden retroceder el video, y llego a 10.946 kilómetros cuadrados. El método de la cuadrícula, el método que más aproxima para encontrar el área. Yo les sugiero ese método. De repente por ahí les doy a ustedes otro mapita de repente, para de repente como tarea de la semana, el otro mapita, y que ustedes me hagan el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Si los cuadrados, profesor, ¿y qué pasa si los cuadrados yo lo hago más pequeños? Te va a salir más exacto tu respuesta. Pero no te aconsejaría que lo hagas muy pequeño porque si no también vas a trabajar con números más tediosos, ¿no? Pero está bien 1 centímetro, 2 centímetros. Pero eso lo puedo hacer de 3 en mi hoja. No, ya no, pues ya muy grandes ya esos cuadrados. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la situación del día 3. Espero que hayan entendido. Pueden retroceder el video para que puedan escucharla nuevamente. Vamos al día 4, ¿de acuerdo? Al día 4. En el día 4, vamos acá. Ahí está. Investigamos sobre el volumen del agua que se requiere para la cuenca del río Piura. Perfecto. Seguimos en la misma temática. Miren, este es un reservorio superficial. ¿Qué quiere decir, profesor, un reservorio superficial? Son construidos a nivel del terreno. Se operan con sistemas de bombeo, ¿de acuerdo? Que permite ingresar y salida de agua. Esto por lo general, cuando es al mismo nivel, ¿de acuerdo? Entonces se hace estos reservorios superficiales, ¿de acuerdo? Se hacen estos reservorios superficiales. Este es un reservorio de tanque elevado. Se utiliza cuando el terreno es plano. Estos, profesor, ¿cuándo vamos a utilizar estos? Imagínate que tengas tú como una loma. Por ejemplo, esto podrías utilizar en el Cerro de Cabras. ¿Por qué? Porque el Cerro de Cabras, ustedes saben que está en una superficie alta, ¿cierto? Entonces yo necesito esto nada más un superficial porque lo hago que se llene a bomba y luego ya va a bajar, ya cuando baja ya no necesita bomba, ¿cierto? La misma presión, como el Cerro de Cabras está en la parte superior, va a hacer que el agua baje. En cambio, este de aquí, como todo está al mismo nivel, va a ser complicado, no va a tener fuerza para que baje. Entonces yo necesito hacerlo un tanque elevado, pues, ¿no? Para que con la presión que está arriba pueda bajar y pueda llegar a las casas. Por ejemplo, tenemos acá en la entrada de la Esperanza, al lado del grifo, ahí tenemos este tipo de reservorio, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá tenemos una situación, nos dicen que el 18,8% de la población de la cuenca de Río Piura no cuenta con servicio de agua potable. Determina la cantidad de reservorio o tanques que se requiere. Nos pide el número de tanques que se requiere. Considera la siguiente información sobre tu solución.
CEDAPAL asegura que el peruano promedio consume un promedio de 193 litros de agua por día, pese a que la Organización Mundial de la Salud indica que serían suficientes solamente 100 litros. Un tanque no se llena completamente, es decir, aproximadamente el 5% del volumen de reservorio o tanque no debe contener agua. Claro, no se llena hasta su límite, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces también tenemos esto. Uy, ¿qué pasó? Veamos acá nuevamente. Muy bien, entonces decíamos, tenemos esta parte, nos dice si cuenta con un reservorio superficial, el que estaba en el plano superficial, nos dice que la vista frontal del tanque, ya, perfecto, nos habla sobre el diámetro, vamos a hablar sobre este tipo de reservorios, veamos, el que estaba en una superficie alta, ¿cierto? Muy bien, vamos a esta parte, a ver aquí, muy bien, vamos a ver acá. Apareció todo, debería aparecer una parte. Bueno, lo voy a corregir. Ahí está. Muy bien. Bueno, aprovechemos que apareció todo y veamos qué se hizo. Muy bien. Muy bien, miren, aquí por ejemplo nos hablan sobre, se está colocando, miren, veamos acá, ¿de acuerdo? Nos dice que el diámetro, yo quiero que nos están preguntando acá, el volumen en litros, ¿de acuerdo? El volumen y en litros y la cantidad menos el 5%. Entonces vamos, nos dicen que el diámetro es, es 9, la altura es 4,98. Entonces vamos a calcular primero su volumen y luego vamos a ver los otros dos recuadros. Aquí. Entonces, si el diámetro es 9, entonces su radio es 4,5, ¿de acuerdo? Entonces ya sé que radio es 4,5. La altura, 4,98, ya me la dan. Ahora sí, voy a calcular el volumen. El volumen es pi por radio al cuadrado, el área de la circunferencia por la altura. Yo tengo el radio, acá está, ¿ve? Entonces por eso he dicho, ¿el valor de pi cuál es? 3,14. 3,14 por 4,5 al cuadrado por la altura que es 4,98. Hemos multiplicado y nos da 316,353 metros cúbicos. Ahora, esto yo lo quiero convertir, profesor, lo quiero convertir, acá también ya lo anoté esto, pero este volumen yo lo quiero convertir en litros. Simplemente hay que multiplicar por 1000. Por eso, uno, dos, tres espacios. Ahí está. Entonces se convierte en 316.653 litros. Ya está. Pero me dicen, profesor, que no puede llenarse todo. Entonces voy a descontarle el 5%. Digo, 95% de la cantidad total en litros. ¿De acuerdo? Eso multiplico, luego divido. Me daría 300.820. Esa es la cantidad restada el 5%, es decir, el 95% de su capacidad es esto. Si se llena todo es esto, pero recuerden que no se puede llenar todo, llena solamente el 95%. Muy bien, entonces ya completamos la primera tabla, chicos, ya está. Vamos con la segunda tabla. La segunda tabla lo mismo. Nos están pidiendo si cuenta con tanques elevados en forma de cubo. Ahí está, miren, este es un tanque elevado. Aquí nos dicen su interior es 400 centímetros, su altura es 400 centímetros, aquí nos están dando esta altura 350 y esta altura de 1600. ¿Qué nos piden encontrar? También nos piden encontrar, a ver, me gusta por acá, nos piden encontrar, ahí está, nos piden encontrar su lado, su altura, nos piden encontrar su volumen, ahí está, lo voy a hacer a un costado porque aquí está esto sin llenar, ahí está, ya está. Muy bien. Entonces nos pedían encontrar su volumen en litros y la cantidad menos el 5%. Entonces esto de acá voy a intentar calcular su volumen. El volumen del prisma es área de la base por la altura. ¿De acuerdo? Área de la base por la altura. La base, ¿quién es? Este es el fondo. Se entiende que este es el fondo y este es su ancho. Entonces la base sería 400. Profesor, 400 por 35. ¿Y por qué ha puesto 4,4? ¿De acuerdo? ¿Por qué se puso 4,4?
eh, para que nos dé aquí. Miren, aquí este ancho es 400 y aquí es 350. Esto de aquí, entiéndase que esto es el fondo, ¿de acuerdo? El fondo. Y aquí es 400, todo el interior. Entonces, aquí yo consideré 4,4 metros, porque esto de acá se pasa a metros. Ahora, si se considera esta parte, es por este lateral, no recuerdo este lateral que se agregó, porque acá entramos al enlace, hay un enlace donde nos dice que la medida sería de 4,40, por eso que yo lo consideré 4,40. Entonces 4,40 por 3,50. Multiplicado me daría 56. ¿56 qué? Metros cúbicos. Ah, por acá creo que acá lo pegué esta parte. A ver, 4,30. eh, 4,30. Aquí está. 40, 40, 40, 40. Los 40 centímetros, porque acá solamente tendríamos 4 metros, pero es 4,4. Muy bien, por 3,50. Eso nos daría aquí 56 metros cúbicos y luego aquí tendríamos, se multiplica por 1000, tendríamos 56.000. Esta es la capacidad máxima en litros, pero recuerden que solamente es el 5%, entonces nos daría 95%, 95 sobre 100 por el total, ¿de acuerdo? Quedándonos un promedio de 53.200. Esa es la cantidad de litros que sí se puede llenar. Esa es la cantidad de litros que sí se puede llenar. ¿De acuerdo? Muy bien. Abajo dice ejemplo de aplicación. Esa parte de ejemplo de aplicación, ¿de acuerdo? Esa es un enlace que hay en el archivo. Ese es un enlace que hay en el archivo para que ustedes puedan completarlo. ¿De acuerdo? Puedan completarlo. Muy bien. Ahora, profesor, ¿y acá qué pasó? Aquí, por ejemplo, aquí estoy dejando todavía pendiente a lo que es, hay 4 metros más. Aquí, 4. A ver, quiero dejar acá porque acá hay un por que no aparece. A ver, voy a multiplicar acá. Esperen, aquí voy a hacer una corrección, chicos. Ahora sí. Y no tenía sentido. Había un dato que estaba mal ahí. Muy bien. Me dice área de la base. ¿Quién es tu base? Decíamos acá, esto, 4 metros. De fondo, 3,5. La altura del prisma, aquí está, la altura del prisma. Ahora sí. Muy bien. Entonces tendríamos ahí, a ver, multiplicando 4 por 4 por 3,5. Este sí nos daría 56. 4 por 4 nos daría 4, 7, 14. 14 por 4, 56. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se origina este de aquí? Nos da área de la base. La base acá están los 4 metros. No considera estos laterales. Había pensado estos laterales, ¿no? Estos 4 metros acá. Y de fondo tiene la base 3,50, 3,5. Y la altura que me da acá es esta, 4 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí está. Siguiente, nos dice otra vez, otro reservorio. Ahora tenemos acá si la cuenca está elevado de forma cilíndrica. Nos dice, bueno, aunque acá no se ve cilindro, pero nos dice que es de forma cilíndrica. Entonces es por eso que trata de calcular el área del cilindro. El área del cilindro es pi por radio al cuadrado, 3,14. El radio, profesor, esta de acá se llamaría diagonal, esta de acá es el diámetro, ¿cierto? El diámetro sería 4 metros. La mitad que es el radio, 2. Por eso es 2 al cuadrado. La altura, en este caso, la altura, la altura nos está dando 3,50. 3,50.
Ahora diría 3,14 por 4 por 3,50 me daría 43,96. Ahora, esto de acá lo multiplico por 1000 para encontrar para encontrar en este caso los litros. Y luego, igual que hace un momento, el 95%, ¿de acuerdo? Entonces solamente nos daría 41.762. Muy bien, dice, basándonos solo en la forma, ¿de acuerdo? ¿Cuál de los tres tanques convendría implementar? Bueno, de hecho de que el que conviene implementar según su forma es de los reservorios es el superficial, porque tiene mayor cantidad de litros. Si nosotros verificamos los resultados, el superficial tiene más litros, de acuerdo que los otros. Pero también no solamente se tiene que considerar la cantidad de agua, también se tiene que considerar cómo es el terreno, porque si el terreno es plano, entonces se tiene el tanque elevado de forma cúbica, porque tiene más cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, para hallar la cantidad de reservorios, ahora, al inicio nos preguntaban la cantidad de reservorios, entonces yo ya sé cuánto es lo que produce, los litros que produce cada uno, pero lo que tendría que me faltara para saber cuántos necesito, es la cantidad de la población, que no he podido ubicar la cantidad de la población para luego hacer una división nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces aquí estamos, hemos ido avanzando el día 4, hemos encontrado primero el área de este reservorio que está sobre el plano, ahí está, 300.820, luego este de acá con 53.200, luego este de acá con 4.396, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces hemos finalizado el día 4 también. Muy bien, les invito a que revisen el video en varias veces para que puedan tener claro el día 3 y posteriormente el día 4. Muchas gracias. Recordarles que también ya está publicado sus resultados de sus entregas de sesiones.